Saludos a nuestros televidentes, a nuestros youtubers y nuestros instagramers que nos siguen en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, YouTube y la demás. Saludos, amigo Ariel. Este es un espacio donde nosotros hablaremos acerca de temas académicos. Y nuestro portal se llama Criterio y Justicia con Ariel. Así nos pueden identificar en nuestras redes sociales. Sí, gracias, hermano Girben. Este es un programa, como lo hemos dicho, un programa de contenido jurídico. Un programa en donde se viene a tocar temas de interés, no solo para estudiantes de derecho, como siempre lo estamos diciendo, ni abogados, sino para un público en general. Porque siempre hay que tener conocimientos generales de temas importantes, como lo que tratamos toda la semana en este programa. Y hoy tenemos un tema muy importante, un tema que vamos a tratar en el tiempo que tenemos, ¿verdad? De darlo a conocer el por qué es necesario que se haga, que se practique en el sistema de justicia. Exacto. Que es el tema de la autopsia. La autopsia judicial. Es un tema que en el día a día los abogados penalistas vivimos analizando, vivimos usándolo en el proceso penal dominicano. Miren, en muchas ocasiones, y no vamos a hablar de historia de la autopsia porque todavía no es necesario que lo hagamos por el tiempo. Pero en la República Dominicana hay una ley que habla específicamente de la autopsia, que es la ley 136, que es una ley de los años 80, creo de los 80, 81. Sí, por ahí, pero que define la autopsia y le da un carácter incluso hasta de obligatoriedad en los procesos penales cuando se presume que hay una muerte violenta. Pero brevemente sería bueno definir qué significa la autopsia. El concepto de autopsia. El concepto, para que se tenga una idea más acabada. Y para eso me voy a permitir leer en este libro de criminalística, que siempre lo usamos mucho, igual que en aquel libro de medicina forense, que siempre estamos consultando, ¿verdad? Porque es de obligación. Y aquí hay una definición que es bueno que se sepa sobre la autopsia médico-legal. ¿Qué dice el autor? Se puede definir la autopsia, ¿verdad?, como el procedimiento médico que se realiza en el cadáver a través de los sentidos para estudio externo e interno. Con el propósito, entre otras cosas, ¿verdad?, de determinar la causa de la muerte. El propósito, el objetivo de la autopsia médico-legal es determinar la causa de la muerte para poder incluso determinar hasta responsabilidad penal en un proceso judicial. Bien, ¿qué dice la ley 136? Hay un artículo de la ley 136 que se lo vamos a citar, y es el artículo 1 de la ley 136 del año 1980. El artículo nos dice que es obligatoria la práctica de la autopsia judicial en la instrucción de todo caso de muerte sobrevenida en cualquiera de las circunstancias siguientes. ¿Y cuáles son estas circunstancias? Las siguientes. A. Cuando existan indicios o sospechas de que haya sido provocada por medios criminales. B. Por alguna forma violenta criminal. C. Repentina o inesperadamente, disfrutando la persona de relatividad o aparente de buen estado de salud. D. Si la persona estuviera en prisión. E. Cuando proviene de un aborto o de un parto prematuro. F. Si fuere un suicidio o sospecha de tal. G. En toda otra especie que sea procedente a juicio del procurador fiscal o
quien haga a sus veces durante la instrucción del proceso. Y hay un párrafo que dice, cuando la autopsia no pudiese ser practicada por alguna causa, el funcionario encargado la ordenará, dictando al efecto un auto motivado dentro de las 72 horas después de su apoderamiento. Ahí hay un aspecto muy importante. Y es que cuando se está frente a una muerte violenta o que hay indicios de que se trata de una muerte violenta, como dice la ley, y también así el Código Procesal Penal, que vamos para allá, es obligatoria, es mandatario hacer la autopsia médico legal, porque se estaría ante un hecho criminal. Y si se está o se tiene sospecha que se está frente a un hecho criminal, entonces habría que en la investigación buscar un posible responsable y conectarlo. Por eso es que la autopsia es determinante. Y fíjense que el Código Procesal Penal Dominicano habla también de la autopsia en el artículo 217, me parece, sí, que establece también que la autopsia se hace a solicitud del Ministerio Público cuando se está ante una investigación de un hecho penal y criminal. Pero ¿por qué es importante hacer la autopsia un proceso penal? Y esto lo digo porque en la praxis, en la práctica, hemos visto situaciones en donde los familiares de la víctima, en donde hasta comunitarios, personas de la sociedad, impiden en muchas ocasiones que el cadáver sea trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para hacerle la autopsia. Muchas veces ya hemos observado que cuando sucede un acto de esta naturaleza, están en la morgue del hospital y los familiares llegan y se lo llevan y se llevan el cadáver. Entonces ahí viene un problema. Y el problema que viene es que fácilmente un caso puede quedar impune por no practicarse una autopsia. Porque la gente comúnmente lo que establece es, pero si ya se sabe que fueron 2 balazos que le dieron, ya se sabe si fue un golpe contuso, ya se sabe que si le dieron algún herido, ya se sabe de qué murió. Y ese es un error que tiene la gente, que tiene muchas personas frente a un cadáver. Debe ser corregido. No, debe ser corregido, pero sí, la gente toma esa posición también es partiendo de la ignorancia, porque después que pasan los 2 o 3 días que la víctima es sepultada, los familiares van al Palacio de Justicia, a la Fiscalía, a buscar justicia y quieren que se haga justicia. Pero cuando tú impides que a un cadáver se le haga la autopsia, ¿cómo se va a determinar? Y no se determina cuál fue la causa real de la muerte, entonces ahí hay un problema legal. Pero recuerda que la ley, cuando el encargado del orden público verifica que hay indicios de que pueden ser actos criminales, puede dentro de las 72 horas ordenar de que se haga esa autopsia. O sea, ya sería exhumar el cadáver. Puede hacerlo, pero vamos a partir un poco quizá de la falta de conocimiento, por no decir ignorancia de la gente o de algunos familiares cuando impiden que se lleve el cadáver. Y esto lo digo porque hemos tenido ya experiencia en el contexto siguiente. Fíjese que en algunos casos se ha podido establecer que la causa de la muerte es diferente a lo que en principio se entendía que fue que la causó. Exactamente. Por ejemplo, si tú no mal recuerdas, hubo un caso en donde a una persona se le propinaron algunos disparos. La persona murió. Para la gente, para los familiares, murió como consecuencia de herida de arma de fuego. Fácilmente a esa persona se le imputaba o se le sometió imputando un homicidio. Exacto. Pero ¿qué pasa? Cuando se hace la autopsia, ¿qué dice la autopsia? Se determina que fue por causas naturales. La víctima falleció como consecuencia de un infarto. Causa
natural. Eso me recuerda también el caso, Ariel, de Habanero. Sí, sí. El esposo peleando con la esposa, le da una pedrada, esta cae al suelo y fallece. Y él duró varios años preso, pero cuando llega ya a la etapa de juicio, es una muerte natural. Que fue producto de un infarto. Entonces ahí va el problema. Si no se hace la autopsia, fácilmente una persona es imputada por homicidio y lo condenan a 15 o 20 años. Exactamente. Por eso es importante la autopsia. Pero la autopsia no solamente es importante porque te dice la causa de la muerte. Siempre se dice en criminalística que la víctima tiene información incluso hasta de su victimario. Ustedes preguntarán, hoy, ¿cómo y por qué? Claro. La víctima o el occiso, el cadáver, es una fuente de información importante en un proceso de investigación penal. Y te lo voy a poner como ejemplo. En un caso muy sonoro, por ejemplo, en esta ciudad de Barahona, fue asesinada de manera cobarde una comerciante, que me voy a referir el nombre, voy a reservar el nombre. Y usted sabe cómo se determinó a los 2 o 3 años quién fue uno de los que participó en esa muerte. Porque cuando se practicó la autopsia, se extrajo de las uñas de la víctima residuo fluido que propiciaron ADN. Que se pudo identificar un ADN. Y cuando se identificó ese ADN a través de la partícula, de los residuos, de los fluidos que se quedó entre las uñas, se comparó con uno de los sospechosos que tenía el Ministerio Público en ese momento, que le llegó a través de varias informaciones. Y resulta que a través del ADN se determinó que la persona a quien teníamos como sospechosa es el ADN que tenía la víctima en las uñas. Y con otras evidencias se determinó realmente que era responsable y fue condenado a una pena, creo que fue de 20 años, si no mal recuerdo. O sea, que la autopsia no es solamente identificar la causa de la muerte, sino también a través de un estudio tener evidencia que nos conduzcan, que nos lleven a un posible sospechoso. Exacto. Y fíjense, los patólogos tienen un papel muy importante a la hora de realizar una autopsia. Y aparte de identificar la causa de la muerte, los patólogos tienen que hacer un estudio de la víctima más allá de la simple observación. Y entran otras materias, otras áreas de la criminalística, como por ejemplo la toxicología. La toxicología. Los patólogos tienen, por ejemplo, el deber de recoger muestras, incluso hasta de fluido, para mandar o enviarlo a otra área de la criminalística, de la ciencia, para que se determine, aparte de que pudo haber sido un homicidio a través, por ejemplo, de armas, de proyectil, de golpes o algo así, sino determinar si esa víctima también ingirió alguna sustancia que pudo haber llevado al deceso, a la muerte. Bien, hermano, miren, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un modelo de autopsia. Un modelo de autopsia que es lo que está en los protocolos que se deben hacer en el Instituto Nacional de Ciencia Forense para dar todas las informaciones médico, legal, y que el Ministerio Público pueda utilizarlo en un proceso penal. Por ejemplo, aquí hay un modelo para que la gente pueda tener un concepto más acabado de cómo viene una autopsia y la información que trae una autopsia. Luego de realizada. Luego que se realice. Por ejemplo, los datos que puede contener la autopsia, ¿cuáles son, Ariel? Sí. La identificación de una víctima generalmente viene
por parte del Ministerio Público o la policía. Casi siempre es el Ministerio Público o la policía que identifican la víctima y mandan el cadáver al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Te digo porque muchas veces se está frente a un cadáver que no se tiene una identidad de quién es. Ok. Bien. Pero la autopsia casi siempre tiene recogida la identidad de la víctima, siempre y cuando se tenga esa información. La fecha y la hora del levantamiento de cadáver que se hace. ¿Y quién hace ese levantamiento del cadáver? Quien lo hace es el médico legista, la policía junto al Ministerio Público y en compañía del médico legista, porque el cadáver, previo a su levantamiento, por ejemplo, tiene que ver un médico legista para confirmar que realmente estamos ante un cadáver. Pero aquí viene, por ejemplo, una historia sobre la circunstancia de la muerte. Y esa historia sobre la circunstancia de la muerte es importante incluso hasta para las conclusiones del médico legista. Esa historia generalmente la pone el Ministerio Público cuando solicita al patólogo o solicita al Instituto Nacional de Ciencias Forenses la realización de la autopsia. Esa historia generalmente lo que establece es una descripción general de cómo se encontró el cadáver y quizá una información preliminar de la circunstancia para que tenga el patólogo una información más precisa. Ahora bien, hay un asunto importante. Cuando llega el cadáver al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, no se procede inmediatamente a hacer la autopsia. Por eso es que viene aquí en el esquema un examen externo del cadáver. De todo. ¿Qué se puede ver en el examen externo? ¿Cómo llega? ¿Cómo ellos recibieron? ¿Cómo lo reciben y todo? El cadáver. Incluso describen hasta la vestimenta que trae el cadáver en ese momento. Si está perforado o no está perforado, sí. Es todo, una descripción total. Total. Y esa descripción debe venir incluso en la propia autopsia. ¿Cómo se veía el cadáver por fuera? Porque esas son informaciones que en un proceso de investigación penal para el Ministerio Público pueden ser relevantes, pueden ser importantes. Por eso es importante, y lo repito, que se le haga la autopsia en los cadáveres que son de naturaleza violenta, en la muerte que son de naturaleza violenta, para que no haya incluso impunidad en algunos casos. Después de eso, estamos ante una observación interna. ¿Pero cuándo procede esa observación interna? Ya luego de verificarlo. Luego de verificar de manera externa. Ya en este proceso, el médico tiene que establecer cómo están los órganos internos. Hace una exploración, hace un examen internamente de cómo están los órganos. Y eso es importante. ¿Por qué? Incluso detalla si esos órganos están dañados producto de una enfermedad externa. Exacto. Ahí se hacen varios exámenes. No solamente de la perforación o los daños que tienen internamente los órganos, sino también de otro tipo de situación diferente o condición diferente a lo provocado, ya sea por cualquier hecho violento. Pero al final de esto hay una parte muy importante que la ciudadanía debe conocer. Y hay dos cosas. Por ejemplo, el médico te da una consideración médico forense. Y en esa consideración médico forense te dice, por ejemplo, que si la muerte fue violenta y te describe la cantidad de herida que pudo haber tenido ese cadáver y te dice hasta la trayectoria de las heridas en caso de que sean disparos. De que sean disparos. Y eso se ha demostrado que esa información es relevante para aclarar las circunstancias del hecho y también
para determinar responsabilidad penal, sobre todo cuando hay más de una persona Involucrada, envuelta claro. en un hecho. Y por último, ¿qué te establece el médico? Según las informaciones más relevantes Las que tiene la autopsia. conclusiones. Las conclusiones. Ahí te dice si realmente estamos ante una muerte Natural o de tipo legal violenta. homicida. Exacto. Pero te dice también el mecanismo de la muerte, que es una situación diferente. Y ahí te establece, por ejemplo, si fue a través de una hemorragia interna, si fue de una hemorragia externa. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque tú puedes determinar cuál fue la herida que fue mortal. La que pudo causar la muerte. Porque pueden haber varias heridas en un cuerpo, en una víctima, pero no todas provocan la muerte. Una de ellas puede ser la mortal. Ahora, ¿por qué tú tienes que identificar eso? ¿Por qué tienes que identificar cuál fue la herida que provocó la muerte? Porque es un hecho delictivo, no todo el mundo tiene la misma participación. Y a través de la participación es que se van a establecer responsabilidad penal y se van a establecer cuál es la sanción más adecuada, cuál es la sanción que se ajusta a la participación de cualquiera de las personas que participaron en ese Incluso evento. en la autopsia, cuando sucede de manera violenta esta muerte y esa causa de disparos por armas de fuego, esos proyectiles que encuentran dentro del cuerpo los analizan. E incluso hemos tenido casos donde personas le encuentran los proyectiles dentro y dan positivo con la pistola que le encuentran a las personas. Y hay más de una persona detenida. Y automáticamente, y en ciertos casos, han descargado muchas personas y han condenado a las que sí realmente participaron, y fue la herida mortal que le causó la muerte. Por eso es importante la autopsia. Yo recuerdo que en una ocasión, en un proceso, para hablar un poco de casuística, en un proceso penal, creo que tú recuerdas eso, se imputó a una señora por homicidio, por haberle provocado la muerte a un niño. Creo que eran 5 años, 3 años por ahí. Y a esa señora se le imputó el tipo penal de homicidio. Porque en un examen que se hizo externo al cadáver, se determinó que tenía agresión física, tenía lesiones físicas que se le había provocado la mamá. Señora. En eso no había duda. Por eso la información que se arrojó es de que ella le había provocado la muerte por maltrato físico y todo eso. Pero resulta que cuando se hace la autopsia, que el perito viene a sustentar los estudios que le hizo al cadáver, se determinó que el niño murió por una broncoaspiración, porque había ingerido alimentos y esa ingesta de alimentos le provocó una broncoaspiración y falleció por eso. Falleció a causa de eso. Pero fíjate, esa información salió en la jurisdicción de juicio, salió en el juicio de fondo, como se le conoce. Si esa información no la tenemos a través del perito, como ya se había confirmado que el niño tenía lesión física provocada por la mamá, se le hubiera condenado a 20 años por homicidio. A ella se le condenó, claro, pero se le condenó por maltrato físico, creo que fue como a 5 años. Por eso es que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una investigación en un proceso penal, de enviar los cadáveres al Instituto Nacional de Ciencia Forense para hacerle la autopsia, para evitar impunidad, para evitar condenar personas inocentes o para evitar una desproporcionalidad en la pena
partiendo de las circunstancias y de la participación de cada quien en un hecho criminal. Iván Ariel, yo recuerdo cuando aún trabajaba en el Poder Judicial, tú eras fiscal cuando eso, y fue uno de los primeros casos que se manejó de esta manera. El fiscal titular que llevaba el proceso era el magistrado Jorge Luis Montero Batista. Una joven en Enriquillo, en una de esas lomas, apareció muerta, degollada y con signos de violación. Sí, yo recuerdo ese caso en Enriquillo. Alguien observa y le dice a las autoridades, al único que yo vi corriendo por ahí fue fulano. Pero la joven, cuando la encontraron, se apersonaron la policía, la fiscalía, el médico legista, se hizo el levantamiento de cadáver y se llevó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En el Instituto Nacional de Ciencias Forenses recopilaron ADN de las uñas y también muestra de semen. Fluido. En la vagina de la menor de esa niña tenía, si no mal recuerdo, 9 años. Sí, pequeñita. Y guardaron esas pruebas. Como ya se tenía más o menos quién fue la persona que participó, siguieron con las investigaciones hasta que lograron apresar a esa persona. A esa persona también se le tomaron muestras. Y esas muestras de ADN dieron 99.99% positivo. Con el residuo, positivo con los fluidos encontrados en la menor de edad. ¿Qué significa eso? Ahí hay dos cosas. Fíjense con esa casuística, con ese caso que ha planteado el colega Gilbert. Ahí se dieron dos cosas. Primero, se determinó la causa de la muerte. Exacto. Ella murió por la herida que le provocó aquí en la vena aorta. Su victimario, sí, el imputado. Está bien. Pero ese cadáver dio toda la información que se necesitaba para identificar a su agresor. ¿Cómo? El fluido que quedó del semen, ¿verdad? Del agresor, porque no solamente la mató, la violó también. La violó también. Y a través de ese fluido que se recuperó del cadáver de la niña, se pudo determinar quién fue el que ocasionó eso. Y está condenado. 20 años. Está condenado. 20 años. Entonces, el punto principal de este podcast de hoy es la importancia de hacer la autopsia en los procesos de investigación penal. Y a usted, ciudadano, a usted, policía, a usted, militar, o a usted, Ministerio Público, traten siempre de hacer o enviar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses a los cadáveres que tienen o que se tiene información de que hay se podríamos decir, cuando hay evidencia de que es una muerte violenta, como dice la ley, como dice el código, para evitar impunidad. Bien. Muchas gracias por estar atento a nuestro programa, ¿verdad? Que salen toda la semana. Este tema quisimos debatirlo así someramente porque tenemos intención de traer a un experto, perito, patólogo, para que pueda de manera científica, de manera más acabada, establecer la importancia y el proceso que se toma para una autopsia médico-legal. Gracias por todo y compañeros. Recordando siempre, no olvides activar la campana, no olvides suscribirte y no olvides compartir este programa, que es de vital importancia para todos. El conocimiento hay que expandirlo. Claro. Este es un espacio, Criterio y Justicia con Ariel, que llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, que cuenta con un equipo de profesionales de primera. Dentro de ellos está Gilbert Ronaldo Matos, Amelia Ledesma, Bernie Melina Ledesma, y un servidor. Gracias por mantenerse en compañía, en sintonía con nosotros.